Amigos, enfrentemos la verdad. La ira es un fuego que parece fuerza, brillante y vivo, ardiendo por dentro, pero en realidad nos quema desde adentro, dejando tras de sí solo un calor difícil de enfriar. Llega de repente, como una ráfaga de viento en una mañana tranquila, como el golpe de una nube de tormenta en un cielo despejado, y hace que el corazón lata más rápido, como tambores en el desierto, que la voz tiemble al salir y que los pensamientos se nublen, convirtiéndose en una densa bruma que impide ver con claridad. Nos parece que controlamos la situación, que en la ira somos fuertes, que dominamos los eventos, que tenemos en nuestras manos las chispas del destino y podemos dirigirlas a donde queramos. Pero esto es una ilusión, y cualquiera que haya intentado someter un estallido de rabia sabe que la verdadera fuerza no reside en el fuego que se desata hacia afuera, sino en la habilidad de no dejar que nos domine, en la capacidad de detener el flujo de emociones antes de que destruyan la paz interior, las relaciones y la propia vida. Los estoicos lo sabían y enseñaban a distinguir entre el poder visible de la ira y el verdadero dominio sobre uno mismo. Séneca advertía que la ira destruye la paz interior, que cada instante de furia consume energía, seca el alma y convierte al ser humano en prisionero de sus propios impulsos. Epicteto enseñaba a diferenciar lo que está en nuestro poder y lo que no, mostrando que la ira es la respuesta a lo que no podemos cambiar y, por ello, nos roba la libertad. Marco Aurelio escribía sobre la dignidad, la calma, el silencio que sirve como escudo contra la injusticia, contra palabras y actos capaces de encender una tormenta interior, contra el fuego externo que tan a menudo tomamos por un insulto o amenaza personal. Los estoicos hablaban de la necesidad de mantener el núcleo interior incluso cuando el mundo arde a nuestro alrededor, cuando la injusticia parece omnipresente, cuando las provocaciones caen como lluvia de nubes cargadas, y cada palabra, cada acción de los demás puede despertar nuestra ira, hacernos perder el control, el rostro y a nosotros mismos. La verdadera fuerza se manifiesta en observar ese fuego, reconocer su presencia, pero no permitir que dirija nuestras acciones, en mantener la mano sobre el hombro de nuestra propia alma y guiarla por el camino de la calma, sin desviarse hacia la senda de la venganza inmediata, el desquite o el resentimiento. La ira puede parecer un arma, pero en realidad es solo una llama que devora la energía, destruye la razón, arruina las relaciones y deja solo cenizas de arrepentimientos y oportunidades no aprovechadas. El verdadero poder no consiste en explotar emociones, sino en elegir conscientemente cuándo callar, cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo simplemente permitir que el mundo siga su curso, sin dejar que la injusticia o las provocaciones ajenas penetren nuestras murallas internas, sin destruir nuestra dignidad. Imaginen un fuego que se puede controlar, que sirve para dar calor y no para destruir. Imaginen un viento que dirigimos de manera que limpie, en lugar de arrasar todo a su alrededor. Nuestro mundo interior es nuestro jardín, que se puede regar con cuidado, razón y paciencia, y no permitir que las tormentas de la ira lo conviertan en cenizas. Los estoicos enseñaban que nuestra libertad y fuerza no radican en cambiar las circunstancias externas, ni en enojarnos por la injusticia, sino en dominarse a uno mismo, mantener la quietud interior y la dignidad, ser dueños de nuestra propia mente, como un capitán que guía su barco durante la tormenta, a pesar del temporal, el trueno y las olas altas. Cuando entiendes esto, cuando ves que el verdadero poder no está en las llamas de la ira, sino en el fuego del autocontrol, entonces el mundo exterior pierde su dominio sobre ti, y la injusticia y la irritación se convierten solo en música de fondo a través de la cual puedes avanzar sin tropezar ni perder tu propio camino. La ira parece fuerza, brillante, palpitante, significativa, pero en realidad es solo una ilusión.
Una luz engañosa en la noche que parece poderosa, pero que nos quema desde dentro. Es caliente como un río de lava que fluye sin cesar por las laderas de nuestra alma, arrasando todo a su paso, dejando tras de sí solo calor y cenizas. Sentimos control. Creemos que dirigimos ese flujo, que somos dueños de los acontecimientos, pero en realidad perdemos claridad. Perdemos la capacidad de ver, escuchar y sentirnos auténticos. La ilusión de poder se convierte en impotencia en el momento en que las emociones dominan la razón, cuando las palabras estallan en un impulso, cuando las puertas se cierran para siempre, cuando las oportunidades que podrían haberse preservado desaparecen en la llama que nosotros mismos encendimos. La ira es como el fuego. Puede parecer defensa, arma, expresión de poder, pero en realidad destruye más de lo que protege. Devora la tranquilidad, nos priva de dignidad, convierte el mundo interior en caos, donde cada paso, cada palabra y cada pensamiento se vuelven pesados. Creemos que la ira nos da poder sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre las personas, las circunstancias y los eventos. Pero el verdadero poder no está en destruir, sino en controlarnos, en la capacidad de dirigir la energía hacia adentro, en lugar de permitir que estalle hacia afuera, dejando heridas donde podrían haberse evitado. La verdadera fuerza se manifiesta en el silencio, en la pausa, en la respiración que detiene la lava interior, como un río que, al comprimirse bajo una presa, encuentra un camino tranquilo y calmado, sin destruir las orillas. Los estoicos enseñaban a ver la diferencia entre lo que está en nuestro poder y lo que está fuera de él. Epicteto recordaba que no controlamos las acciones de otros, no controlamos la injusticia, no controlamos las provocaciones, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra reacción. Séneca advertía que la ira destruye la paz interior, que cada estallido de furia consume la energía que podríamos usar para crear, para cuidar de nosotros mismos y de nuestros seres queridos, para construir la vida en lugar de luchar contra lo que no se puede cambiar. Marco Aurelio escribía sobre la dignidad, la calma, el silencio que sirve de escudo contra la injusticia y las circunstancias irritantes. Cuando elegimos el silencio en lugar de la explosión, cuando hacemos una pausa en lugar de reaccionar bruscamente, cuando detenemos con la respiración el flujo interno de lava, nos preservamos. Mantenemos claridad, dignidad, paz interior. Aprendemos a ver que las emociones vienen y van, que fluyen como el viento por el desierto, y podemos permitir que pasen sin dejar que destruyan la casa que construimos dentro. Cada estallido de ira es una oportunidad para comprendernos, ver los límites entre lo externo y lo interno, aprender a reconocer la provocación y diferenciarla de nuestra propia reacción. Cuando elegimos la pausa, cuando elegimos la respiración en lugar de las palabras, encontramos libertad. Libertad del fuego que nos quema. Libertad de las cadenas de la reacción inmediata. Libertad para ser dueños de nosotros mismos. La verdadera fuerza es la capacidad de avanzar por la vida sintiendo el calor alrededor, escuchando los gritos de la injusticia, observando la lava de emociones en los corazones de los demás, pero sin permitir que entre en nosotros. Es la habilidad de sostenerse, de ser transparente y claro como el agua que refleja el cielo, sin diluirse ni enturbiarse. La verdadera potencia es el silencio, el control de las reacciones internas, la capacidad de detener la lava que oprime el pecho y convertir el calor de la ira en el calor del entendimiento interior, en una fuerza que no destruye, sino que preserva. Podemos ser fuertes sin fuego, podemos tener poder sin destrucción, podemos ser auténticos sin ira, porque el verdadero poder siempre está dentro, no en la explosión externa. Cada respiración que detiene la lava, cada momento de pausa en que elegimos no reaccionar, cada paso hacia la calma interior es una victoria sobre la ilusión del poder. Una victoria sobre la ira que parecía enorme,
pero que en realidad era solo una pesada cadena. Aprendan a ser dueños de sus emociones, mantengan la dignidad, elijan el silencio, controlen el fuego interior y comprendan que el poder que buscan nunca llegó a través de explosiones y destrucción, sino a través del control, la claridad y la calma, a través de la habilidad de ser libres por dentro. Los estoicos enseñaban que los estallidos de emociones, especialmente la ira y la irritación, siempre tienen consecuencias que van mucho más allá del momento. Epicteto decía que el sufrimiento no proviene de los eventos externos, de las acciones de otras personas, de la injusticia o del dolor inesperado. Surge de cómo reaccionamos ante esos eventos, de cómo permitimos que las emociones nos dominen. Cada estallido, cada impulso de rabia, cada momento en que el corazón late más rápido y la voz tiembla, deja una huella. Estas huellas permanecen no solo en el mundo externo, sino también dentro de nosotros. Séneca advertía que cada momento de ira consume años de vida, destruye relaciones y socava el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. La ira, que parece una liberación instantánea, en realidad es una lenta erosión del mundo interior, como el agua que gota a gota desgasta la orilla donde se sostiene nuestra dignidad. Podemos sentir su calor, como un río de lava que fluye dentro de nosotros. Parece vivo, parece poderoso, pero en realidad deja atrás de sí vacío, restos carbonizados y un pesado sentimiento de culpa. Los estoicos sabían que la capacidad de observar la ira, notar su aproximación, escuchar cómo crece dentro, ser conscientes de su fuerza y canalizarla es la clave de la libertad. La atención plena se convierte en un escudo que impide que la ira instantánea controle nuestras acciones. Convierte el estallido de emociones de un flujo destructivo en una señal que nos recuerda la necesidad de hacer una pausa, respirar y mantener el control interno. Cuando permitimos que la ira domine, actuamos como personas que se lanzan a la tormenta en lugar de permanecer en la orilla y observar las olas. Cada palabra dicha con ira, cada acción realizada bajo su influencia, deja una huella imposible de borrar. Perdemos la confianza de los demás, perdemos el respeto por nosotros mismos, perdemos la paz interior que es la base de nuestra fuerza. La atención plena, la observación consciente de nuestro estado interno, la habilidad de observar las emociones sin identificarnos con ellas, permite ver que la ira viene y va como una ráfaga de viento, y que no es necesario seguirla. Podemos dejar que pase sin causar destrucción, sin romper puentes, sin destruirnos a nosotros mismos. Esta comprensión requiere práctica, requiere paciencia, requiere un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no está en el estallido instantáneo, sino en mantener la calma interior a largo plazo, en conservar la claridad de pensamiento, en la capacidad de elegir nuestra reacción en lugar de dejarnos arrastrar por la emoción. Los estoicos enseñaban que la atención plena es una herramienta que convierte a una persona común en dueña de sus reacciones. Epicteto recordaba que lo que está fuera de nuestro poder no debe convertirse en fuente de sufrimiento. No podemos cambiar el comportamiento de los demás, no podemos obligar al mundo a ser justo, no podemos detener la injusticia o el agravio que viene desde afuera, pero sí podemos cambiar nuestra reacción, podemos detener la lava interna de la ira, podemos prestar atención a la respiración, a la pausa, a dar un paso atrás, a la palabra que no se dice. Séneca enfatizaba que cada estallido de emociones es una pérdida, y cuanto más permitimos que la ira nos domine, más años de vida, libertad y respeto por nosotros mismos perdemos. Podemos elegir la atención plena, podemos elegir la calma interior, podemos observar la emoción como una nube que pasa por el cielo, sin detenernos en ella, sin permitir que opaque nuestra conciencia clara. Observar la ira, pero no permitir que controle nuestras acciones, significa vivir en un estado de libertad interior.
Significa mantener la dignidad frente a la injusticia, sin permitir que un momento destruya años de trabajo sobre uno mismo, sin permitir que un sentimiento instantáneo nos arrebate el control sobre nuestra propia vida. Cada persona se enfrenta a provocaciones, injusticias e irritaciones. La diferencia entre quienes sufren y quienes permanecen tranquilos no está en las circunstancias externas, sino en quienes son capaces de observar sus emociones, de detener el impulso instantáneo y elegir su reacción, en lugar de seguir ciegamente el estallido de la ira. La atención plena y el autocontrol se convierten al mismo tiempo en escudo y camino. Es la habilidad de protegerse sin destruir el mundo a nuestro alrededor y avanzar en la vida conservando la dignidad, la claridad, la tranquilidad interior y la fuerza. Cada momento de ira es una oportunidad para verse a uno mismo, para reconocer los propios límites y comprender que el verdadero poder siempre está dentro, que la destrucción y la furia nunca otorgan libertad, sino que solo crean nuevas cadenas. Podemos observar la emoción, respirar, permitir que pase y mantener la calma interior. Cada inhalación se convierte en un ancla. Cada acción pausada es la prueba de una fuerza que la ira instantánea no posee. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza llega a través de la comprensión, la observación y el control de uno mismo. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio nos dejaron lecciones invaluables. El sufrimiento no reside en los eventos. Las consecuencias de los estallidos emocionales siempre son destructivas. La atención plena es un escudo contra la ira instantánea, y la dignidad y la calma son la verdadera fuerza que permite vivir libremente, a pesar de la tormenta alrededor. La diferencia entre la injusticia externa y la reacción interna es la clave de la libertad. Esa libertad que todos desean, pero que rara vez se comprende plenamente. Las palabras, acciones, errores y traiciones de los demás son caminos que debemos recorrer. Surgen inesperadamente, como una tormenta en un mar tranquilo, como piedras en un sendero que esperábamos transitar con calma. Pero no siempre elegimos su aparición. No podemos obligar a otros a ser honestos, justos o considerados. No podemos cambiar sus decisiones, corregir sus errores, ni detener la injusticia que llega a nosotros en diversas formas. Existe por sí misma, independientemente de que estemos preparados o no. Podemos encontrarnos con un colega que engaña por beneficio propio, con un amigo que traiciona la confianza, con un familiar que dice palabras duras o actúa injustamente. Estos eventos pueden herir, provocar resentimiento y despertar la ira, pero no nos definen. Solo son circunstancias externas, caminos que la vida nos hace recorrer, a veces súbita e inesperadamente, a veces predecible y monótonamente. Lo que está en nuestro poder es nuestro camino, nuestra reacción, nuestro estado interior. Elegimos por qué sendero transitar. Podemos seguir el camino de la ira, permitiendo que las emociones quemen la tierra interior, destruyan puentes y dejen tras de sí humo y cenizas. Podemos elegir el camino de la venganza, avanzando paso a paso, cargando resentimientos y deseos de compensación, dejando que la injusticia ajena controle nuestro corazón y nuestra mente. Pero también existe un sendero silencioso, el sendero del autocontrol, el sendero del silencio y la observación. Un camino en el que nos permitimos sentir, pero no dejamos que las emociones guíen nuestras acciones. Un sendero en el que la atención plena se convierte en brújula y la respiración en ancla, evitando que cometamos actos impulsivos. Los estoicos enseñan que la injusticia es parte natural de la vida, pero el sufrimiento es una elección. No elegimos cómo nos tratan los demás, pero sí elegimos cómo reaccionar ante sus acciones. Este sendero de resistencia silenciosa no es debilidad. Requiere más valor que la ira instantánea. Requiere la fuerza de observar la emoción, sentir el calor de la ira, ver cómo el corazón late más rápido, escuchar cómo los pensamientos se vuelven pesados
y aún así no permitir que la lava interior destruya a uno mismo o el mundo que nos rodea. Séneca escribía que cada momento de ira consume años de vida, y Epicteto recordaba que no son los eventos los que causan sufrimiento, sino nuestra reacción a ellos. Marco Aurelio afirmaba que la dignidad y la calma interior son un escudo contra la injusticia, y que el silencio y el autocontrol son más fuertes que cualquier estallido instantáneo. Las circunstancias externas no tienen poder sobre nosotros si no les cedemos ese poder. Cada persona se enfrenta a provocaciones, engaños e injusticias, y todos tenemos la opción de cómo atravesar ese fuego. Podemos permitir que otros enciendan en nosotros una llama que arda sin control, o podemos convertirnos en maestros del fuego interior, un fuego que calienta sin destruir. Cuando elegimos el camino de la calma, mantenemos la claridad de pensamiento, mantenemos la dignidad y conservamos la fuerza para actuar con juicio. El silencio se convierte en escudo, la respiración en ancla, la atención plena en camino. Podemos atravesar la injusticia sin perdernos a nosotros mismos, sin destruir nuestras relaciones, sin dejar tras de sí restos quemados de emociones que con el tiempo se convertirán en arrepentimiento y tristeza. Cada momento en que alguien nos hiere con palabras o acciones, cuando se vulnera la justicia, estamos en una encrucijada. Podemos permitir que la ira nos controle, podemos responder de la misma manera, o podemos elegir el camino de la observación, el camino del autocontrol, un sendero en el que no dejamos que la tormenta interior nos convierta en destructores de nuestra propia vida. En términos prácticos, esto significa que cada vez que sientas que el corazón se aprieta por la ofensa, que los pensamientos se llenan de deseos de responder o castigar, debes detenerte, hacer una pausa, inhalar profundamente y recordarte que el verdadero poder siempre está dentro. Tú eliges si seguirás las tormentas externas o permanecerás como dueño de tu puerto interior. Cada elección forma el camino por el que avanzas. Cada instante en que eliges observar y no ceder a la ira instantánea, fortalece tu libertad y preserva tu dignidad. En esta diferencia entre la injusticia externa y la reacción interna reside la fuerza. En esta diferencia se encuentra la libertad. Y esto es lo que enseñan los estoicos. Esto es lo que nos hace verdaderamente libres. Cuando te provocan, recuerda que la reacción instantánea casi siempre alimenta el fuego dentro de ti. Practica el silencio y obsérvate a ti mismo como lo haría un sabio en la cima de una montaña, mirando la tormenta abajo. Pregúntate, ¿cambiará algo mi estallido de respuesta en la situación o solo añadirá leña al fuego ya encendido de emociones? A menudo parece que debemos decir algo punzante, defendernos o mostrar nuestra fuerza de inmediato. Pero es precisamente en esos momentos cuando la ilusión de control parece irresistible. En realidad, cada palabra dicha en un impulso de ira puede ser como una pesada piedra que cae en el agua, creando ondas que arrasan todo a su alrededor, incluida tu calma interior. La verdadera fuerza no se manifiesta en palabras, en golpes de respuesta, ni en la necesidad de demostrar que tenemos razón, sino en la capacidad de detenerse y dar un paso atrás. Piensa en el agua que acaricia suavemente las piedras, sin destruirlas, sin dejar cicatrices, sino solo cambiando gradualmente la forma de su superficie, sin prisa. Así tu paciencia suaviza los golpes del destino. Cada momento en que permaneces en silencio, cuando dejas que la tormenta interior se calme, fortalece tu núcleo interior. Los estoicos enseñaban que no son los eventos los que causan sufrimiento, sino nuestra reacción ante ellos. Epicteto repetía que solo lo que está bajo nuestro control merece atención y cuidado, y lo demás permanece fuera de nuestro alcance. La injusticia ajena, la ofensa, la provocación son fuerzas que llegan por sí mismas, pero tu elección consiste en sucumbir a esa fuerza o mantener la calma. Precisamente esta elección te hace libre,
preserva tu dignidad y tu fuerza interior. El silencio se convierte en un escudo que protege de la destrucción instantánea de las relaciones y de la autodestrucción. Permite mantener la claridad mental, ver la situación con objetividad y considerar soluciones sin la interferencia de la ira. Cuando permaneces en silencio, controlas la respiración y observas las emociones como nubes que pasan por el cielo. Abres un espacio para la acción consciente. Ese espacio es tu fortaleza interior. Y cuanto más practicas este silencio, más sólidas se vuelven sus murallas. Cada comentario omitido, cada pensamiento punzante no expresado, cada reacción contenida crea a tu alrededor una armadura invisible. No cada ataque merece respuesta, no cada palabra injusta merece discusión. A veces tu silencio es más poderoso que cualquier reacción, porque demuestra que el control sobre uno mismo vale más que la satisfacción pasajera o la victoria en un intercambio verbal. La práctica del silencio no significa pasividad. Requiere observación, atención y disciplina. Requiere reconocer el fuego interior, pero no permitir que te consuma. Cada vez que alguien intenta provocarte, detente y pregúntate: ¿vale la pena reaccionar o es mejor dejar que la palabra o la acción pasen como una piedra rodando por la pendiente sin dejar huella en tu alma? Puedes sentir el peso de la provocación, pero es precisamente el silencio lo que permite procesarla sin destruirte a ti ni a los demás. Es una elección de sabiduría, una elección de fuerza que no se ve desde afuera, pero se siente dentro, en cada célula, en cada respiración, en cada paso. El autocontrol es la verdadera fuerza. No necesita pruebas, no busca aplausos, no llama la atención. Sostiene silenciosamente evitando la destrucción, los errores y el arrepentimiento. Cada vez que eliges el silencio y el control interior en lugar de una reacción instantánea, entrenas tu capacidad de ser dueño de tu fuego. Y cuanto más se convierte esto en hábito, más fácil resulta soportar la injusticia, resistir las provocaciones y mantener la dignidad en las situaciones más difíciles. La calma interior, la paciencia y el silencio son escudos que nadie ni nada puede destruir. Proporcionan libertad, mantienen la vida limpia de fuego innecesario, de amargura y destrucción, del dolor innecesario que nosotros mismos podríamos generar. Al elegir el silencio, eliges una vida en la que tu fuerza no se destruye, sino que crece. Tu libertad no se pierde, sino que se fortalece. Y tu dignidad permanece intacta. Las estrategias prácticas de autocontrol parecen simples, pero su poder es enorme si se aplican de manera constante. Cuando la ira surge, cuando la irritación se esparce dentro de ti, detente y cuenta hasta 10. No te apresures a responder. No busques demostrar que tienes la razón en el momento del estallido emocional. Cada momento contado es un espacio en el que puedes ver la situación con mayor claridad, sentir tus verdaderos deseos y comprender qué merece una reacción y qué no. La respiración profunda se convierte en un ancla que te mantiene a flote, evitando que la corriente turbulenta de emociones te arrastre. Inhala lentamente, sintiendo cómo el aire llena los pulmones, cómo se expanden el pecho y el abdomen, cómo el fuego interior se va calmando poco a poco. La exhalación debe ser larga, consciente, liberadora. Con cada inhalación recuperas el control. Con cada exhalación sueltas la ilusión de la reacción inmediata, que solo destruye. Aléjate con la mente. Imagina que no estás en el epicentro del conflicto, sino observando desde un costado, como el agua que fluye alrededor de las piedras, como las hojas que se deslizan por el río. Esta distancia ayuda a ver no solo lo que dijo otra persona, sino también tus impulsos internos, tus deseos de responder con ira. Empiezas a comprender que tu energía es un río y solo tú decides hacia dónde dirigir su corriente. Puedes permitir que erosione la orilla, destruya todo a su paso, o puedes canalizarla hacia la creación, el crecimiento, acciones constructivas que beneficien tanto a ti como a los demás.
cada palabra dicha en ira es como una piedra lanzada al agua. Las ondas se extienden más allá del momento. Las consecuencias permanecen, dejando huella en las relaciones, en la confianza, en tu propia reputación. En el trabajo, en la familia, en la sociedad, te enfrentas a situaciones que generan irritación, injusticia o provocación. En esos momentos es fácil ceder al impulso, soltar una palabra cortante o responder con agresión. Pero ahí es donde se manifiesta la verdadera fuerza. Al elegir la claridad sobre el impulso, demuestras a ti mismo y a los demás que tu energía es controlable, que la calma interior vale más que la victoria momentánea. La serenidad permite tomar decisiones conscientes sin destruir lo que se ha construido durante años. Ayuda a conservar el respeto hacia ti mismo y hacia los demás, incluso cuando la situación parece injusta. A veces parece que la fuerza se muestra a través de la confrontación verbal o la respuesta agresiva. Pero en realidad, la verdadera fuerza se manifiesta en la capacidad de detenerse, pensar, sopesar las consecuencias, dar un paso atrás y actuar con sabiduría. Al aplicar estas estrategias, aprendes a dirigir tu río interior, a encauzar su corriente hacia la creación. Cada vez que cuentas hasta 10, realizas una inhalación y exhalación consciente, visualizas el flujo de energía, fortaleces tu escudo interior. Tu mente se calma, el corazón se suaviza, el cuerpo se aligera. Ves la diferencia entre lo que está bajo tu control y lo que permanece fuera de él. Y esa distinción se convierte en la clave de la libertad. Cuando mantienes el autocontrol, los demás comienzan a verte como alguien que se gobierna a sí mismo y no a sus emociones. Alguien capaz de mantener su mundo interior intacto, a pesar de la injusticia y la irritación que lo rodean. En el trabajo, tu paciencia permite evitar conflictos, mantener la productividad y el respeto de los colegas. En la familia, preserva la armonía, previene discusiones innecesarias y ayuda a conservar el amor y la confianza. En la sociedad, tu capacidad de no ceder a los impulsos instantáneos se convierte en ejemplo para los demás, mostrando que la verdadera fuerza no está en la agresión, sino en el control sobre uno mismo. Cada método practicado, cada pausa consciente, cada exhalación y cada decisión de dirigir la energía hacia la creación te fortalecen como persona que vive en armonía consigo misma y con el mundo. El silencio, la paciencia y el autocontrol son escudos que protegen el mundo interior, que permiten mantener la dignidad en cualquier situación y que dan la oportunidad de emplear tus recursos en la construcción, no en la destrucción. Las circunstancias externas no determinan tu estado interior. Van y vienen como el viento que corre por los campos, arrancando árboles, rompiendo ramas y levantando polvo en el aire. El viento puede esparcir hojas, derribar construcciones débiles y silenciar sonidos, pero nunca alcanza la raíz que sostiene al árbol en la tierra, al tronco que conecta el cielo y la tierra. Lo mismo ocurre con las personas y con los eventos. La ira ajena, la irritación, la injusticia, la crítica y las burlas son viento. Sopla de manera repentina, imprevisible, con una fuerza que parece indomable. Puede derribarte, puede parecer todopoderoso, pero no tiene poder sobre lo que está en tu control. Tu respuesta, tu reacción, es la raíz. De la fortaleza de tu núcleo interior depende si caerás, si te rendirás ante la tormenta, o si permanecerás erguido, inmóvil, indemne y sereno. Mantén tu centro, conserva la calma interior, y ninguna tormenta podrá obligarte a inclinarte. Cuando sientas que alguien intenta sacarte de equilibrio, detente y recuerda que todos los eventos externos son solo la superficie, y la raíz se encuentra dentro. Los estoicos llamaban a esto libertad interior. Epicteto enseñaba que no podemos controlar a otras personas, no podemos influir en sus palabras, acciones, estados de ánimo, elecciones o decisiones. No podemos cambiar el flujo del viento cuando levanta polvo y dobla los árboles.
pero podemos controlarnos a nosotros mismos. Podemos elegir cómo reaccionar, qué permitir entrar en nuestra alma, qué emociones alimentar y cuáles dejar ir. Podemos observar la tormenta sin miedo, sin pánico, sin perder la dignidad. Cada instante en que alguien intenta provocarte, cuando el mundo parece injusto, cuando las personas actúan de manera egoísta o cruel, recuerda la raíz interior. No estás obligado a responder a la provocación. No estás obligado a permitir que la ira ajena invada tu territorio interior. Puedes respirar, lenta y conscientemente, sentir tu centro de gravedad dentro de ti, sentir la tierra bajo tus pies y recordarte que la tormenta siempre termina. El viento cesará, la lluvia limpiará el polvo, el sol devolverá la calma. Pero si tu raíz es débil, si te entregas a las emociones y permites que la ira ajena penetre en ti, te desestabilizas. Cada grito, cada ofensa, cada acción injusta de los demás puede sacudirte, pero no debe destruirte. La libertad interior no es una abstracción. Es la habilidad concreta de vivir entre tormentas, conservando la claridad de pensamiento, la calma del corazón y la firmeza del espíritu. Es la capacidad de observar en lugar de luchar, de aceptar lo que está fuera de tu control y dirigir tu energía hacia donde realmente importa. Si logras crear esta raíz interior, si la fortaleces diariamente mediante autocontrol, atención plena y disciplina, las circunstancias externas dejarán de ser una fuente de inquietud. Tus reacciones dejarán de ser caóticas y tus acciones impulsivas. Te convertirás en un árbol que permanece erguido en medio del huracán. Las ramas se sacuden, las hojas caen, pero el tronco sigue recto y las raíces mantienen firmemente la tierra. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de mantener el centro interior. Decía que solo la calma interior hace libre a una persona y que el ruido externo, la injusticia y la ira no pueden afectar a quien mantiene la raíz firme dentro. Cuando comprendes esto, surge la fuerza del silencio. La fuerza no está en responder a cada golpe, ni en la venganza, ni en el grito. La verdadera fuerza consiste en observar, aceptar, permanecer inmóvil y libre interiormente. Y cuanto más practicas este enfoque, cuanto más te arraigas en tu interior, menos puede el mundo exterior influir en tu estado. El viento seguirá soplando, la tormenta rugirá, pero tus raíces permanecerán firmes. Tu centro interior se volverá inquebrantable. Serás libre porque te gobiernas a ti mismo y no intentas controlar el viento. El control de las emociones es el camino hacia la libertad y la dignidad. No es una práctica sencilla, sino un trabajo diario que requiere atención y determinación. Cada vez que eliges la calma en lugar de un estallido de ira, cada vez que decides no ceder al impulso, detenerte, hacer una pausa, inhalar profundamente y con conciencia, construyes una fortaleza dentro de ti. Esta fortaleza es invisible para los demás. No está hecha de piedras ni ladrillos, sino de paciencia, atención plena y tranquilidad interior. Cada momento en que domas la tormenta interna, cada pausa antes de pronunciar una palabra que podría herir, cada esfuerzo por no ceder al fastidio es un ladrillo en los cimientos de tu fuerza interior. Las emociones son como el fuego. Surgen de repente, parecen poderosas, brillantes y vivas. Pero si les das libertad, si permites que la ira te controle, ese fuego comienza a consumir desde dentro. Destruye relaciones, arruina la reputación, roba años de vida y nubla la claridad del pensamiento. Pero tú puedes elegir. Puedes dejar que el fuego se apague dentro sin derramarlo afuera, sin entregar el control de ti mismo a lo que no te pertenece. El silencio se convierte en escudo, la respiración en herramienta de control, y tu fortaleza interior crece, capa tras capa. Imagina que tus emociones son un río, impetuoso y rápido. Si te lanzas a él sin timón ni remos, desgastará la orilla, arrancará árboles y destruirá todo a su paso.
Pero si aprendes a controlar la corriente, si diriges la fuerza del río hacia un cauce constructivo, se convertirá en un aliado y no en un destructor. Tu paciencia es como el agua que, durante años, erosiona la piedra. Parece suave, casi imperceptible, pero esa suavidad, constancia y paciencia crean formas, fuerza y durabilidad. Los estoicos nos enseñaban a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Las circunstancias externas, las palabras de los demás, sus acciones, la injusticia, las críticas son cosas sobre las que no tenemos influencia. Pero podemos gobernarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y nuestras reacciones. Epicteto decía que el sufrimiento no proviene de los eventos externos, sino de cómo reaccionamos ante ellos. Cada vez que eliges no ceder al fastidio, te fortaleces, conservas tu dignidad y tu libertad interior. Séneca escribía que un instante de ira puede robar años de vida y destruir relaciones, mientras que la práctica constante del autocontrol crea un mundo interior que nada puede perturbar. Cada esfuerzo por calmar la tormenta interior te convierte en una persona que no puede ser quebrantada por las circunstancias externas. En el trabajo, en la familia, en la sociedad, a menudo surgen situaciones en las que alguien intenta provocarte, herirte o humillarte. Responder con un estallido de ira parece natural, parece fuerza, pero es una ilusión. La verdadera fuerza consiste en observar, aceptar la situación tal como es y elegir cómo responder. El silencio y la calma se convierten en un escudo. Cada vez que no reaccionas ante una provocación, fortaleces tu núcleo interior. Aprendes a ser dueño de tus emociones y, por lo tanto, dueño de tu vida. La dignidad no es una máscara externa, es una fortaleza interior que nadie puede destruir. Se construye a través de cada pequeña victoria sobre el impulso, cada pausa, cada esfuerzo por elegir claridad en lugar de caos, calma en lugar de ira desbordada. El control de las emociones es el camino hacia la libertad, porque solo quien se gobierna a sí mismo puede permanecer libre en medio de los vientos y tormentas del mundo exterior. Cada vez que eliges la atención plena, refuerzas tu fortaleza interior. Cada momento de autocontrol es un paso hacia la libertad y la dignidad, hacia una fuerza que no hace ruido, no grita, pero que es estable y eterna, como el agua que erosiona la piedra durante años. Los ejemplos de la vida cotidiana son constantes. Un colega puede criticar injustamente tu trabajo, menospreciar tus esfuerzos, hablar sobre lo que desconoces. Un familiar puede herir tus sentimientos, recordarte errores pasados, provocarte con palabras o acciones. La sociedad constantemente impone estándares e ideales que a veces parecen inalcanzables, ejerciendo presión para cumplir expectativas ajenas, olvidando tu propio ritmo, tus necesidades y valores. En esos momentos, la ira parece una reacción justa. Se siente como fuego interior, como una fuerza que quiere vengarse, protegerse o demostrar que no debe ser herido. Da la ilusión de control sobre la situación, la sensación de poder cuando parece que la justicia y la verdad están en tus manos. Pero vale la pena detenerse y hacerse una pregunta. ¿Sirve esta reacción a un propósito real? ¿Te ayuda a ti? ¿O simplemente enciende un fuego interior que tendrás que apagar durante años? Un estallido de emociones puede ser una victoria dulce y momentánea, pero siempre deja una sombra, consecuencias difíciles de revertir. Las palabras dichas en un impulso pueden separar, herir y dejar cicatrices que otros no ven, pero que tú sientes profundamente. Los estoicos nos enseñan a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. El colega, el familiar, la sociedad, sus palabras, sus acciones, sus estándares están fuera de tu control. No puedes obligar a otro a ser justo, no puedes cambiar el pasado ni reescribir las expectativas ajenas, pero sí puedes gobernarte a ti mismo, tu estado interior, tu elección de reacción. Epicteto decía que el sufrimiento no proviene de los eventos externos, sino de nuestra reacción ante ellos.
Séneca advertía que cada momento de ira destruye la calma interior, roba fuerza y disminuye el respeto hacia uno mismo. Marco Aurelio escribía sobre la dignidad y la calma, sobre cómo el silencio y la paciencia se convierten en un escudo contra la injusticia. Cuando un colega te critica injustamente, imagina que sus palabras son como el viento. El viento puede agitar las hojas, romper ramas, generar ruido e irritación, pero las raíces de tu mundo interior permanecen intactas si mantienes tu centro. Puedes elegir la pausa, la respiración, el silencio. Puedes descartar la reacción que quemaría tu energía y dirigirla hacia la creación, la concentración y la capacidad de mantener la claridad en el trabajo. Cuando un familiar hiere, puedes sentir resentimiento, pero al mismo tiempo reconocer que sus palabras reflejan sus propios miedos, expectativas y limitaciones. Tu ira no lo corregirá ni devolverá la armonía. El silencio y la calma interior se convierten en un escudo que protege tu dignidad, porque solo ella te pertenece y no depende de las acciones de otros. La sociedad y los estándares que imponen ideales de éxito externo también generan resonancia interior. Observamos los logros ajenos, nos comparamos, sentimos ansiedad, irritación, enojo. La ira parece una defensa natural, un deseo de defender tu derecho a ser tú mismo. Pero aquí es crucial la atención plena. Los estoicos dirían que es mejor perder lo externo que lo interno. No es tu culpa que la sociedad imponga sus reglas, no es tu obligación cumplir expectativas ajenas a costa de tu paz interior. Mantén la dignidad y ni la injusticia podrá quebrantarte. Seguirás siendo dueño de tus emociones, de tu reacción, de tu elección, de tu estado interior. Cuando enfrentas injusticia en el trabajo, en la familia o en la sociedad, recuerda la imagen del agua que rodea la piedra. No lucha contra ella, no la rompe, pero suaviza sus bordes de manera gradual y paciente. Así tu paciencia, tu decisión de guardar silencio, de no reaccionar de forma explosiva, de dirigir la energía hacia la creación, fortalece tu fortaleza interior. La verdadera fuerza no reside en las palabras dichas con ira ni en el deseo de venganza, sino en la capacidad de permanecer claro, sereno y observador. Cada vez que conservas la dignidad ante la injusticia, te confirmas a ti mismo que el verdadero poder está dentro de ti y que nadie ni nada puede arrebatarte la paz interior si tú mismo la eliges. Mantén esto como una regla de vida. Que la ira sea una advertencia, pero no un comandante. Que la injusticia sea un maestro, pero no un destructor. Tú eliges tus reacciones, y esas elecciones crean tu libertad. Cada vez que respondes con silencio interior en lugar de un estallido, fortaleces tu fuerza interior, mantienes la dignidad y te vuelves libre incluso en medio de la injusticia. La calma es la verdadera fuerza, y el silencio es un escudo confiable que te protege de las tormentas del mundo exterior. La dignidad se convierte en tu brújula, indicando el camino cuando todo a tu alrededor se derrumba, cuando el ruido, las discusiones y la injusticia crean la sensación de caos. El viento de los acontecimientos, las palabras de los demás, los errores que ocurren, la injusticia, las traiciones, la presión de la sociedad. Todo esto es como una tormenta que parece imparable, pero la tormenta exterior no tiene poder sobre ti si no le entregas el control de tu mundo interior. Cada vez que mantienes la calma frente a la injusticia, frente a la provocación, frente a la irritación, creas un espacio en el que las decisiones se toman conscientemente y no impulsivamente. Cuando alguien intenta sacarte de quicio, cuando las palabras hieren y las acciones molestan, te encuentras ante una elección. Permitir que la tormenta te arrastre, dejar que las emociones controlen tus actos, o observarlas como olas en la superficie de un lago. La calma no significa indiferencia. La calma es la capacidad de ver con claridad lo que ocurre, de percibir las causas y las consecuencias. Permite distinguir lo importante de lo secundario.
comprender qué acciones realmente resolverán un problema y cuáles solo avivarán el fuego interior y causarán destrucción. El silencio en estas situaciones se convierte en un escudo. No es vacío, está lleno de fuerza. Protege tus palabras, tu energía, tu dignidad. Te permite hablar solo cuando es necesario, cuando tu palabra construye, no destruye. La dignidad no es un premio que otros otorguen. La dignidad es tu brújula interior. Cuando las circunstancias externas intentan desviarte de tu camino, cuando la injusticia parece enorme, recuerda que tu brújula siempre está dentro. No permitas que el ruido de los demás, su ira o sus manipulaciones te controlen. Cada vez que eliges la calma en lugar de un estallido de ira, el silencio en lugar de la confrontación, la paciencia interior en lugar de la reacción impulsiva, estás construyendo una fortaleza dentro de ti. En esa fortaleza, la tormenta exterior puede rugir, pero las raíces de tu mundo interior permanecen intactas. La verdadera libertad no llega cuando los eventos externos se someten a ti. Llega cuando te sometes a ti mismo, cuando controlas tus pensamientos, sentimientos y reacciones. Este control no puede comprarse, prestarse ni arrebatarse. Solo se alcanza mediante la práctica, la atención plena y la capacidad de observarse a uno mismo. Los estoicos enseñaban que nadie puede dañarte sin tu consentimiento, que los acontecimientos externos no determinan tu estado y que solo tu reacción crea sufrimiento o paz. Cada vez que eliges el control interno, fortaleces una libertad que se convierte en tu fuerza personal, tu defensa inquebrantable, tu escudo contra el caos del mundo exterior. La calma y el silencio se convierten no solo en una reacción ante las dificultades, sino en un estilo de vida, un hábito, una fuerza que no sucumbe ante la presión externa. Cuando mantienes la dignidad frente a la injusticia, cuando no permites que las emociones te destruyan desde dentro, te conviertes en un ejemplo de fuerza que no puede ser quebrantada por palabras, golpes o circunstancias. Creas un espacio donde las decisiones se toman con sabiduría y no impulsivamente. Te conviertes en dueño de tu mundo interior, y ese dominio de ti mismo vale más que cualquier victoria sobre otros. El verdadero control siempre está dentro de ti. Se manifiesta en la elección de no reaccionar ante la provocación, de no permitir que el caos externo encienda el fuego interior, de no perder la claridad ni la dignidad. Se manifiesta en permanecer tú mismo, sin importar lo que ocurra alrededor. La calma es fuerza, el silencio es escudo y la dignidad es brújula. Cuando caminas por la vida con esta comprensión, la tormenta puede ser cualquier cosa, pero permanecerás en tu camino, libre y fuerte, dueño de tus emociones y de tu destino. La ira, la irritación y la injusticia son un fuego que puede calentar o quemar. Llega de repente como una ráfaga de viento, elevando el calor en el pecho, acelerando el corazón y haciendo que los pensamientos se pierdan en el caos. A menudo sentimos que en la ira somos fuertes, que un estallido de emociones nos da poder, que controlamos la situación. Pero la verdadera fuerza está en otra parte. El verdadero poder no consiste en responder a cada provocación, sino en mantener la calma interior, observar la tormenta dentro de ti y elegir un camino que no te destruya ni haga daño a los demás. Los estoicos enseñaban que la ira es una ilusión de fuerza. Séneca advertía que un estallido de emociones roba años de vida, destruye relaciones y disminuye el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Epicteto recordaba que el sufrimiento no proviene de los acontecimientos externos, sino de nuestra reacción ante ellos. Marco Aurelio escribía que la dignidad y el silencio son un escudo contra la injusticia, la oportunidad de mantener la libertad interior sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Cada palabra dicha con ira, cada pensamiento alimentado por la irritación deja una huella. Son como piedras lanzadas al agua. Las ondas se expanden lejos y las consecuencias permanecen. Un colega critica injustamente,
un familiar hiere, la sociedad impone normas y estándares, y tú te enfrentas a una elección. Puedes ceder a las emociones y avivar el fuego interior, dejándolo destruirte. O puedes dirigir esa energía hacia la creación, conservando claridad y dignidad. La verdadera fuerza se manifiesta cuando eliges el silencio en lugar de responder a la provocación, la paciencia en lugar del impulso, la calma en lugar de la ira. Las circunstancias externas no gobiernan tu vida interior. El viento puede romper árboles, pero no tocará sus raíces. La ira de otros es viento, y tu respuesta es raíz. Mantén el centro y no caerás. Conserva la firmeza interior y ninguna injusticia podrá quebrarte. El control sobre las emociones es el camino hacia la libertad y la dignidad. Cada pausa, cada esfuerzo por calmar la tormenta interna, cada inhalación y cada momento de autoobservación te hacen más fuerte, como el agua que desgasta la piedra con los años. Estás construyendo una fortaleza que ninguna tormenta del mundo exterior podrá sacudir. Hoy, aquí y ahora, decide dónde está tu fuerza. No está en el impulso, ni en el estallido de ira, ni en el deseo de venganza inmediata. Está en la reacción, en la conciencia, en la capacidad de mantener la calma interior cuando el mundo intenta encender un fuego. Silencio, paciencia y dignidad no son solo palabras. Son herramientas que te permiten gobernarte a ti mismo y no permitir que otros controlen tus emociones. Cuando eliges la calma, cuando eliges la dignidad, eliges la libertad, la verdadera libertad interior que no se puede comprar, prestar ni arrebatar. Si estás listo para comenzar ahora mismo, escribe en los comentarios: "Mi ira no me controla". Este es el primer paso hacia el fuego interior que calienta sin quemar, que fortalece sin destruir, que te convierte en dueño de tu alma. Suscríbete al canal, dale me gusta para no perderte nuevos videos y comparte este mensaje con quienes puedan beneficiarse de él. Elige la calma, elige la dignidad, elige la libertad. Hoy es tu día para gobernar tu mundo interior, para ser más fuerte, más sabio y más sereno que la tormenta que te rodea.